¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy más que nunca, la realidad. Quédate ahí porque a partir de este momento te vamos a contar todo lo que significa esta nueva palabra que no figura en el diccionario y que ha presentado esta tarde el ministro de Economía, Hernán Lacunza, el ministro de la Emergencia, esta nueva palabra que la veíamos recién en la pantalla de Minuto 1, ¿no? Reperfilar la deuda. Para muchos ya el gobierno, sin decirlo, como siempre lo ha hecho este gobierno, sin admitir la responsabilidad que le cabe en la grave crisis que ha generado Mauricio Macri en la República Argentina, en estos 3 años y medio, sin decirlo, reconoce el default y va hacia un default selectivo. Lo están afirmando ya por estas horas distintos economistas y lo están dejando trascender. Ahora vamos a ir a las primeras repercusiones de los anuncios, pero que básicamente están centrados en esta palabra. Reitero, una palabra que no figura en el diccionario, pero que el macrismo, fiel a su estilo, para no admitir la responsabilidad que tiene en el gobierno, que pareciera que en estos 3 años, ya casi 4 años de mandato, nunca ha tomado la responsabilidad de gobernar y que siempre ha tirado la pelota afuera, desligando responsabilidades y echándole la culpa a los demás. Hoy, el mejor equipo de los últimos 50 años lleva a la Argentina nuevamente a las puertas, en este caso, de un default selectivo. Otros, recién lo hablábamos y lo escuchábamos a Alejandro Berkovich, están hablando de un megacanje. También se está indicando desde la oposición que Macri está admitiendo el error de su acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y de no seguir regalándole a los bancos todos los dólares, más de 9.000 millones de dólares que les ha venido regalando. Y otra vez, para sacarse el lazo de encima, el gobierno, como en estos últimos días ha intentado hacer copartícipe de la crisis que el propio gobierno ha generado a nivel económico, y trataron de enlazarlo al candidato más votado en las PASO, Alberto Fernández, en la corresponsabilidad de buscar lo que hoy anuncian, un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En lugar de asumir hoy el gobierno, que ha tenido al Congreso de la Nación como convidado de piedra para endeudarse, recurre ahora al Congreso, al que nunca consultó, para corresponsabilizarlos del fracaso que hoy está admitiendo el gobierno de Mauricio Macri. Han sido tan irresponsables en estos 3 años y medio, donde no han asumido nunca la responsabilidad del gobierno. Han sido tan irresponsables en no asumir la mala praxis que sus propios economistas le han venido indicando, que siguen bailando sobre la cubierta del Titanic, inventando, como lo han hecho hoy los trolls oficialistas y los no tan trolls, las figuras relevantes de este gobierno, que le piden racionalidad a la oposición y que hoy han salido a acusar a la oposición de golpistas. Son irresponsables en el manejo de la cosa pública y en el manejo del gobierno. Ahora, reperfilar la deuda para no hablar de lo que hay que hablar. ¿De qué estamos hablando en una primera línea, Fernando Alonso? Buenas noches. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. Mirá, lo primero que surgió cuando uno escuchaba hablar al ministro Hernán Lacunza es: esto es el megacanje. Claramente es la idea de canjear los bonos
que están ahora emitidos por unos nuevos. El gobierno dice no vamos a hacer ni quita de capital ni quita de interés, solo vamos a estirar los plazos, por eso dice reperfilar. Es una reestructuración, no toca el capital, no toca los intereses, es una reestructuración. Hay que saber a qué tasa le va a pedir el mercado para convalidar esta operación del gobierno. Y eso puede ser tan alta la tasa, que el gobierno se puede ver en una encerrona muy grande, porque está ofreciendo un canje voluntario, pero el mercado no parece estar muy dispuesto a tomarlo. Hay que ver qué hace el FMI, Gustavo, que ya emitió un comunicado. Sí. Tenemos ahí una alerta, justamente, ahora seguimos. Y el Fondo Monetario Internacional, copartícipe de esta crisis argentina junto a Mauricio Macri, acaba de emitir la siguiente declaración. Declaración del vocero principal del Fondo Monetario Internacional sobre Argentina. Un equipo del personal del Fondo Monetario Internacional, dirigido por el señor Roberto Cardarelli, está regresando a Washington hoy, como previamente programado. El equipo mantuvo conversaciones productivas con el ministro de Finanzas, Hernán Lacunza, y el presidente del Banco Central, Guido Sanleris, y sus respectivos equipos. El personal del fondo también se reunió con el señor Alberto Fernández y miembros de su equipo económico para intercambiar visiones sobre la economía argentina. Con respecto a la operación de la deuda anunciada hoy por las autoridades argentinas, el personal del fondo está en proceso de analizarlas y evaluar su impacto. El personal entiende que las autoridades han tomado estos pasos importantes para hacer frente a las necesidades de liquidez y para salvaguardar las reservas. El personal permanecerá en estrecho contacto con las autoridades en el periodo adelante y el fondo seguirá al lado de la Argentina en estos momentos desafiantes. Este es el comunicado principal del vocero del Fondo Monetario Internacional. Primer comunicado, detenete ahí Charlie, primer comunicado emitido en estos días, porque tanto que hablaban en las últimas horas del comunicado del fondo, en realidad había sido una declaración de algún integrante, pero el primer comunicado oficial del fondo es este. Declaración del vocero principal del fondo, que claro, ha agarrado en vuelo a las autoridades del fondo que hasta ayer estuvieron en la Argentina, olfateando la nueva situación política de la Argentina, y dice, vamos a analizar, esperemos que las autoridades hagan esto para mantener la liquidez. Sobre el fondo, Fernando no dice nada. Sí, la verdad que es una posición bastante light del fondo, no quiere... Llegaron a conocer las medidas antes de subirse al avión porque el ministro Hernán Lacunza se las comentó, les anticipó cuál era la idea, se llevan esto, está previsto que en 1 o 2 semanas o vuelen funcionarios argentinos a Washington o llegue otra nueva misión para sentarse y negociar de nuevo. Tienen que negociar el desembolso de los 5.400 millones y ahora tienen que negociar la reestructuración o renegociación del acuerdo vigente. La verdad que fue todo mal el acuerdo con el fondo. Desde el primer día se sabía que el acuerdo era incumplible, lo único que hicieron fue estirar los plazos hasta llegar a este momento de crisis. El mercado no está muy conforme, no está muy decidido a aceptar esta oferta que le está haciendo el gobierno. Mañana puede ser un día muy, muy difícil, Gustavo, para el mercado. Porque, a ver, yo te hago una primera pregunta, Fernando. En términos de lo que le importa al ciudadano de a pie, el gobierno, hoy lo que ha anunciado Hernán Lacunza, ¿tomó alguna definición para parar la suba del dólar? ¿Para parar la sangría de las reservas que se van del Banco Central? Te diría que al revés, tomó una decisión que lo que busca es
darle más poder al Banco Central para usar reservas para frenar el alza del dólar. Ahora, el compromiso que tomó el Banco Central y que culpa la inestabilidad política. El presidente del Banco Central, ojo, sacó hace minutos una declaración culpando a la política de esta crisis. No lo dice con nombre, pero también está apuntando al candidato de la oposición. Está bien, Alberto pero ha Fernández. llegado el momento ya en que tiene que asumir Macri el fracaso de su gestión y echar las culpas afuera. Está claro que se ha llegado a este momento por el negacionismo absoluto de Mauricio Macri en no admitir la realidad. Porque además le está haciendo copartícipe ahora al Congreso de una deuda que el Congreso no toma. Yo creo que esto abre a nivel internacional otra vez a una compleja trama legal, porque quien asumió es el Poder Ejecutivo Nacional. Al Congreso lo dejó de lado. Y ahora, como Macri nunca asume las responsabilidades que tiene que asumir, ¿le quiere tirar la pelota al Congreso? La verdad. Juan, a ver, las primeras evaluaciones, las primeras repercusiones que tenés de distintas voces del Congreso que ha estado consultando. ¿Qué tal, Gato? Buenas noches. Así es, estuvimos hablando con distintos referentes de la oposición. Lo primero que dicen es prudencia, tiempo para leer la letra del proyecto que va a enviar el gobierno. No nos vamos a apurar en absoluto, es lo que te dicen desde la Cámara Alta y desde la Cámara Baja de la oposición en el Congreso Nacional. Dicen, bueno, por fin Macri reconoce que está en default, que la deuda que tomó hoy es un default selectivo. Y hablan de, bueno, ahora se viene a acordar del Congreso Mauricio Macri, después de años de haberlo destratado, después de años de haberlo eludido, incluso sin haber enviado el proyecto para tomar la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Hablan de una situación de fuego directamente, el país prendido fuego. Y ojo con lo que pueda suceder mañana, como decía Fer recién, también toman nota en la oposición de ello, así que habrá que ver, es todo muy prematuro, pero tanto desde Consenso Federal como referentes del Frente de Todos dijeron vamos a esperar, vamos a tomar esto con mucha prudencia, con mucha responsabilidad institucional y veremos la letra del proyecto que mande el gobierno. Desde luego, todos entienden lo mismo, el gobierno quiere repartir el costo político de la terrible bomba que generó. Vamos a ir tomando, enseguida está Roberto Feletti ya para analizar con él con absoluta tranquilidad para que se conozcan las primeras repercusiones. Pero vamos a ir a través de las redes sociales cómo han repercutido este anuncio del gobierno de Macri. Las primeras reacciones de economistas y políticos. Miguel Bociano, economista. En la práctica, esto es canje forzoso de deuda, llámenlo como quieran, pero muy parecido a un default. Silvina Batakis, economista del PJ, si el mercado voluntario no aceptara el reperfilamiento propuesto y exige el pago como figuran los contratos, Argentina entra en forma directa en default. Dependemos de la voluntad de los amigos del poder y de los fondos, algunos con accionistas argentinos. Javier Milei, economista, opositor, si una deuda que vence en el año 1 y el deudor unilateralmente decide pagarte en el año 5, aun cuando te respete el valor presente, ello implica un default, ya que no se cobra en tiempo y forma. Es más, si la tasa a la que se hace el canje no es la de mercado, es default selectivo. Muchos coinciden en que Macri ha decidido un default selectivo hoy, 28 de agosto del 2019. Andrés Aciaín, economista, esta idea de reperfilar la deuda antes de irse puede terminar con un incremento brusco de la deuda sin solucionar el problema. Así sucedió en el último reperfilamiento, más conocido como megacanje. Mi opinión al respecto. Carlos Maslatón, dirigente liberal, en horas aparecerá por parte de las calificadoras de riesgo el próximo escalón de la deuda argentina, D de default, o a lo sumo DS de default selectivo, culpable número 1 de la catástrofe
y humillación internacional de Argentina, Mauricio Macri. Me obvio lo demás. Vamos, Miriam Bregma, diputada de la izquierda, tomaron la deuda en forma ilegal, sin pasar por el Congreso, hicieron el pacto con el fondo, sin pasar por el Congreso. Ahora, con el agua al cuello, lo convocan para convalidar la catástrofe que generaron y salvar a los especuladores. Hay que discutir medidas en defensa de las mayorías. La primera repercusión, Roberto, vamos a ir picando en toda esta hora. Tu primer análisis, Roberto, de este anuncio del gobierno de Macri. Bueno, primero, si hay un perfil concentrado de vencimientos, es porque el gobierno emitió deuda con ese perfil concentrado de vencimientos, ¿sí? Aglomeró vencimientos en corto plazo y ahora se da cuenta que el programa financiero no alcanza para cubrirlo y quiere reperfilar esos vencimientos. Muy bien. Ahora, este modo de campaña electoral con que el ministro Lacunza inicia su diálogo hoy, echando culpas, diciendo que nunca se terminó un gobierno no peronista, no sé qué, que la responsabilidad es de todos, no es así. Acá el gobierno de Macri recibió un apoyo internacional que no había tenido nunca, ningún gobierno. El Fondo Monetario desde junio del año pasado le dio 45.000 millones de dólares. ¿Para qué? Para que estabilice la economía y para que aleje el peligro del default. Y resulta que nos encontramos ahora, un poco más de un año después, con una tasa de interés del 75%, una devaluación del 50%, una inflación que puede ser mayor del 60%, es decir, todas las variables desmadradas, pero además con un riesgo país de más de 2.000 puntos. Y el gobierno hoy muy suelto de cuerpo dice, bueno, vamos a reperfilar los vencimientos de deuda. Esta es una decisión que efectivamente es una discusión sensata que hay que darla, pero que no resuelve el problema de la demanda de dólares. A lo sumo lo que hace es sacar un demandante, que es las divisas para el pago de deuda, pero no resuelve la demanda de divisas para importaciones, la demanda de divisas de giro de utilidades y dividendos, la demanda de divisas de atesoramiento. Roberto, el gobierno no tiene oferta de divisas. ¿Qué significa reperfilar? Vamos a los bifes. ¿Qué significa reperfilar? Va a alargar los plazos originales. Primero, el ministro... Roberto, es una reestructuración. Va a alargarlos, sí. La ley de administración financiera denomina que uno puede, el Ejecutivo, reestructurar la deuda original, alargando los plazos originales, siempre y cuando logre mejores condiciones que el bono emitido originalmente. Esto fue el grave problema del megacanje, que se abultó la deuda en monto, se aumentó la tasa de interés y a lo sumo lo único que se consiguió es alargamiento de plazos. ¿Pero es un default selectivo, como están diciendo muchos economistas? Yo no quiero usar palabras que mañana, digamos, el gobierno ha colocado una suerte de mordaza a la oposición donde cualquier crítica a sus políticas inmediatamente es desestabilizante. Perfecto. Yo no quiero pararme en un lugar que mañana sea usado negativamente, pero sí quiero decir que el gobierno es responsable de haber llegado a esta situación, es responsable exclusivo, que recibió apoyo internacional, que malgastó los recursos del fondo y que no resuelve el problema de la salida de capitales. Ahora seguimos, Roberto, ahora seguimos y está muy bien, me parece muy bien la racionalidad porque justamente lo venimos marcando. El gobierno busca culpables y no admite la responsabilidad del fracaso económico que ha generado en 3 años y medio de mala praxis económica como han tenido sin nunca reconocer. Vamos más repercusiones. Carlos Rodríguez, economista, mi síntesis del discurso de hoy, puro humo y default al divino botón. Resumen, se privilegió la deuda interna en pesos, LELIC, contra la deuda externa, LETES y otras. Sigue la bicicleta de tasas versus dólar. Aún rige el monetarismo MIT. Seguirán patinando las reservas. Básicamente no cambió nada en mi opinión. Esto era lo que yo te preguntaba hoy, Fernando. Y lo dice acá Carlos Rodríguez. Seguirán patinando las reservas. Esto es lo peligroso. Es peor, porque no hay ninguna medida para controlar la salida de dólares del Banco Central. Peor todavía, porque lo que hicieron es decir, vamos a reperfilar el vencimiento. Es decir, no queremos pagar vencimientos este año, así el Banco Central tiene más dólares
para vender en el mercado. Quieren vender más reservas todavía de las que venían haciendo. No es para frenar la venta, todo lo contrario, es para vender más dólares y baratos como lo están haciendo ahora, Gustavo. Y en tal caso perjudica a los tenedores de bonos. Si digamos, en este anuncio hay un perjudicado que serían los tenedores de bonos que le va a alargar los plazos. Ahora, va a seguir en el corto plazo vendiendo reservas, efectivamente, es lo que acaba de decir. No hay ningún comunicado del Banco Central en otro sentido. ¿Cómo afecta a la gente de pie, que es lo que decía recién Gustavo? Y mirá, a mí ¿Cómo me me afecta con la leche, con la carne Y a en mí el día a día? esa es mi preocupación mayor. Mi preocupación mayor es que el salto cambiario impacta en precios. Además, el gobierno no ha permitido que se licúen las retenciones, que podrían morigerar ese efecto. Y esa suba de precios restringe el abastecimiento de alimentos. Y este es el problema más grande. Ya no es solo si tenemos dinero para comprar, sino que comienza a haber restricción de abastecimiento. ¿Por qué? Porque no hay precio. No hay precio. Este es el Roberto, problema más grave. El gobierno dice, con esto vamos a frenar la devaluación, entonces no tendría que trasladarse a precio, pero los formadores Ya de estamos en precio, 60 pesos, digo. los formadores de dólar. precio no ven un dólar estable, por lo tanto van a seguir. Pero es que es más grave, restringen el stock. Lo que están diciendo hoy es, esperen con los depósitos llenos y vamos soltando con cuentagotas en función de la liquidez. Si acá se rompe la cadena de abastecimiento y en simultáneo la cadena de pago, porque todo el mundo quiere cobrar de contado la mercadería que entrega, no hay crédito de ningún tipo, ni bancario ni de proveedores, nos vamos a encontrar que, y tenemos desgraciadamente muchísimos argentinos en situación de calle y de pobreza, que están comiendo en comedores, y va a haber dificultad de abastecimiento de esos comedores. Ahora, y eso es grave, ¿eh? Ahora seguimos, Roberto. Justamente nuestro hashtag de ahora, lo que acaba de decir, el hashtag de hoy es emergencia alimentaria, porque no nos olvidamos en este programa de lo esencial en la Argentina de hoy. Vamos a ver enseguidita, porque hoy hubo miles y miles de personas que marcharon por el centro de la ciudad de Buenos Aires exigiéndole al gobierno la emergencia alimentaria. Hay chicos en la Argentina que hoy no alcanzan a las necesidades básicas. Tienen un plato, si tienen en algunos casos, de comida por día. Y frente a eso, el gobierno nada ha anunciado. Todo es respecto a la timba financiera que este mismo gobierno ha procreado en estos años. Y además, hablando de irresponsabilidad, fíjese, Juan Napoli es el presidente del Banco de Valores de la República Argentina. Y no sé si se le escapó o si lo puso, pone una captura del buscador de la palabra default técnico. Pone ahí, default, base unos dólares. Se entiende por default técnico la consecuencia de no cumplir con lo estipulado con anterioridad en un pacto de un préstamo que guarda relación con un acreedor. Es decir, default técnico es el resultado de no cumplir una condición del préstamo y no tiene nada que ver con la falta de un préstamo programado. A ver, Fernando, me parece, para si lo entendés en la explicación, porque es un juego de palabras que no sé qué quiere decir. A ver, Gustavo, lo estamos diciendo, el gobierno habla de reperfilamiento. Es más fácil decir reestructuración, podemos decir megacanje. En el fondo lo que se está diciendo es, llegaste a una situación de default. Sabemos que estamos en default desde que fueron a buscar la plata del FMI. Ahora se acabó la plata del FMI, no pueden pagar la deuda, entonces tienen que ofrecer este canje que ellos dicen voluntario. Vamos a ver si el mercado se los toma voluntario. Pero técnicamente estás en default. Está en default Argentina y ahora lo que están haciendo es empezar a convalidarlo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, anunciando una reestructuración, un reperfilamiento, un canje, como quiera decirlo. Pero el gobierno está en default y estas son las consecuencias, Gustavo. Bien, vamos a ver cómo cerró hoy el precio del dólar, que se fue para arriba. Realmente el gobierno y el Banco Central no lo pueden controlar. Responsabilidad de Mauricio Macri y Guido Sanleris. Dólar sin freno. A 60,17 cerró hoy el dólar de la era Macri, que gobierna la Argentina hasta el 10 de diciembre de este año. Y el riesgo país, el más alto en los últimos 15 años, no sé si me quedé corto, 2.112 puntos el riesgo país, el riesgo Macri, porque gobierna hasta el 10 de diciembre Mauricio Macri en la Argentina.
Fernando. Estuvo más alto que los 2.112, llegó a estar a 2.140 por ahí, después bajó un poquitito. Ese es el precio de los bonos, con ese riesgo país es precio default. Eso es lo que el siempre Bonar decimos. 24, que es el bono más líquido, cotiza $35, un valor nominal de $83. Entonces nadie cree que le van a pagar los $83. Ese es el problema que tiene el gobierno. Hay una pérdida de confianza. Así como no hay oferta de dólares privada, que es el grave problema, la única oferta son los dólares del fondo, y todo el mundo demanda, también en el caso de los bonos, lo que está pasando en estos precios es que los tenedores de bonos no creen que se los van a pagar. Por eso cotiza tan bajo. Ahora, Roberto, Fer, dicen que es voluntario, digamos, este estiramiento de los plazos. ¿Por qué yo aceptaría estirar los plazos si no me mejoran la tasa? No, pará. Perdón. Digo, el gobierno te dice en las mismas condiciones, porque te va a dar un bono que nominalmente dice vale lo mismo y paga la misma tasa de interés, pero te va a tener que dar más bonos por cada dólar que vos estás entregando. Y esa es la tasa implícita del canje. Nominalmente va a decir una cosa, pero en la realidad vos vas a estar pagando una tasa que si vos hoy convalidás estos precios de default, está arriba de 16% tranquilamente la tasa que... Digo 16% porque 16%, Roberto, si no me equivoco, fue la tasa del mega canje, la tasa Sí, más o menos bueno, promedio del el problema mega del megacanje fue que aumentaron 40.000 millones de pesos el stock de deuda, subieron la tasa que estaba en un promedio del 11 al 16 y no evitaron el default final. Ahora, el problema que hay acá, ¿por qué alguien, por un problema de lo que se llama liquidez de mercado? Es decir, si yo mayoritariamente la gente va al canje y desaparece una especie de bono, va a haber pocos tenedores que quieran tenerlo porque no lo van a poder comercializar. Entonces seguramente el canje será exitoso. Ahora, otro problema grave, que la CUNSA gastó un montón de tiempo en una introducción política acusando a todo el mundo, impropio de un ministro, es que no explicó el programa financiero que quedaría, porque todos decimos vamos a reperfilar. ¿Y cuál es la idea? ¿Cuál es la sustentabilidad del sector externo argentino en el tiempo? ¿Cuál es? Vamos a tener tantos dólares que ingresan de esto, vamos a tener... y entonces reperfilamos y con eso pagamos. Debió haber presentado un modelo de sustentabilidad del sector externo, en lugar de culpar a todo el mundo. Lo veníamos planteando acá porque Lo hemos dicho, sí. Cuando empezó a vender los dólares dijimos, si el gobierno no te dice cómo va a pagar, cómo va a enfrentar, cuál es el programa financiero, el mercado no le cree, y es lo que está pasando. Ahora continuamos. Pedro Brigger, buenas noches. Pedro, las primeras repercusiones en el mundo de lo que ya muchos consideran default selectivo, anunciado por el gobierno de Macri. Bueno, obviamente donde primero repercute es en Brasil, ya que en Europa ya es más de la 1 de la mañana y además están obsesionados con el tema de Boris Johnson y la suspensión del Parlamento del Reino Unido. Pero esto es lo que comunica directamente la Folha de San Pablo, uno de los diarios más importantes de Brasil que marca agenda. Dice, urgente moratoria. Argentina declara la moratoria al Fondo Monetario Internacional y a los bancos. Palabras textuales, no son mías, palabras textuales de uno de los diarios más importantes e influyentes del Brasil. Dice que esto es a raíz de la fuerte turbulencia financiera. Hace minutos nada más pusieron esta tapa, urgente moratoria en la Argentina, sin comprometer a Feletti, sin entrar al debate, si default, moratoria, no nos metamos a discutir. No usemos términos que después esto es son como, usados. como lo está planteando en Brasil. Esto es así en todas las letras internas, las LETES, la LECAP. Hay una serie de bonos emitidos que el gobierno ya dijo de corto plazo, que ya dijo que no los va a pagar. Dijo, voy a dar 15% en el momento del vencimiento, 25% a 3 meses, 60% a 6 meses. A todos los inversores institucionales. Es decir, hay un grupo de bonos de corto plazo que están que ya declaró la moratoria, que no la va a pagar Bien, íntegro. Pedro, gracias. Y recordemos que recién un comunicado muy lavado del vocero principal del Fondo Monetario Internacional habla de momentos desafiantes para la economía y que va a analizar en Washington lo que la delegación que estuvo hasta ayer en la Argentina le cuente a los directivos del fondo. Vamos a ver, porque en esta dinámica que hace el gobierno de Mauricio Macri, desde que asumió el gobierno hasta hoy, de nunca asumir la responsabilidad de gobernar,
de nunca haber asumido la responsabilidad de haber llevado a la Argentina al actual momento de fracaso económico en el que se encuentra, ha venido echando culpas, primero a la pesada herencia, después de las PASO al futuro, y ahora en los últimos días intentaron hacer copartícipe de la responsabilidad al candidato más votado, Alberto Fernández, porque realmente eso era lo que quería el gobierno de Macri, que Alberto Fernández renegociara con Macri lo que hoy anunció. Querían hacer copartícipe a Alberto Fernández de esta decadencia del gobierno y del fracaso económico de Mauricio Macri. Por eso, como ayer mostrábamos, a uno de los principales economistas del PRO, Carlos Melconian, que fue más duro que Alberto Fernández, que Feletti, que cualquier economista de la oposición, hemos tomado con la producción la tarea de hilvanar las advertencias económicas que Carlos Melconian, íntimo del presidente Macri, del riñón del PRO, le fue lanzando al gobierno en estos últimos 2 años y medio, para que usted vea cómo desde el propio riñón del gobierno le fueron diciendo: venís haciendo las cosas mal y no te das cuenta. Mirá. Muy rápido de reflejo el presidente llamó al fondo. Y tienen de cliente a Costa de Marfil, a Guinea, a Egipto. ¿Cuándo apareció Argentina? Es un bombón. ¿Cuándo apareció Argentina? Es un bombón. Los 2 CEOs que están abajo del jefe de gabinete inventaron 2 planillas de Excel que en el estudio nuestro las preparó un junior practicando. Consistía en que si el PBI crece 3 por año, la inflación llega a un dígito en el 2021, el tipo de cambio real es constante, el déficit baja según la meta, los impuestos cumplen la reforma tributaria, el costo del endeudamiento es declinante, entonces Antonia algún día va a ver que el déficit va a 0 y que... Vergonzoso. Murió la planilla Excel. Esta planilla la va a hacer el fondo ahora. Que el gasto está ahí arriba. En un momento lo tenés que hablar seriamente. Mirá este cuadro. Con Rodolfo lo vimos y dijimos, che, pero esto se va a la mierda. Che, pero esto se va a la mierda. Financia al Tesoro emitiendo los dólares que trae el ministro Caputo. Y al final tiene que colocarle back para ocultar esa emisión, para taparla, no oculta nada. Boludeaste 2 años con las buenas ondas y ahora vas a recoger inflación y nivel de actividad en la previa a la elección. ¿Qué querés hoy con el anuncio, con el fondo? Y que si hay diarrea, pare. El anuncio es la pastilla de carbón que me daba mi vieja. El fondo es pechuguita con puré de calabaza. Ajustate el cinturón. Y ese es un baño de realidad, porque digamos, si yo te la pongo, la plata, por lo menos los números tienen que caminar para allá, porque digamos, no es para que vayan a la alcantarilla. El plan Picapiedra, que alguna vez lo hemos mencionado, es un plan que para la emergencia, es un plan muy básico, muy bruto, muy tosco, así lo hemos definido. Carlos Melconian, principal economista del PRO. Carlos Melconian, desde el riñón les vino avisando para que vea el gobierno los que hoy se pintaron la cara y lanzan consignas que golpe K por las redes sociales, porque aún en la irresponsabilidad de la crisis tienen más irresponsabilidad. Dicen por un lado, pedimos ayuda a la oposición, pero por el otro salen irresponsablemente a provocar a la oposición, porque no asumen la responsabilidad del gobierno, nunca lo han asumido, y así Macri lleva y llega a este momento triste de su gobierno. Se suma el diputado nacional Leopoldo Moró. Leopoldo, estamos haciendo muy picadito, ¿no? Tenemos tiempo. Primera reflexión política sobre esto que ha anunciado el gobierno.
Bueno, la reflexión es obvia. Hemos llegado a la etapa final de una tragedia que nos impuso un modelo neoliberal, autoritario y además operado por ineptos y corruptos. Macri mintió no solamente a los argentinos, esto ya está dicho infinidad de veces. Macri le mintió además a los mercados. El viernes anterior a la elección inventó con una encuestadora y 2 bancos una burbuja financiera que le explotó el domingo a la noche, nada más para ver si recuperaba algunos votos. Macri le mintió con la complicidad del fondo al mundo. Y ahora, bueno, estamos pagando todas estas mentiras. Estas mentiras nos han llevado a este barro. Vos fijate que cuando Cristina se fue del gobierno, se fue con, creo que con 470 puntos de riesgo país. Y hoy ya estamos acá en 472. 472. 472. Y hoy estamos en 2112. Y un dólar a 9 pesos. 9.60, sí. Y se van a ir superando en los próximos días. Ahora, sobre esto que ahora el gobierno le tira al Congreso la responsabilidad de la deuda. Mirá, lo primero que uno debería decir es que nosotros reclamamos en su momento que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional pasara por el Congreso. Pero no pasó. No, nos negaron absolutamente la posibilidad de acceder a esa discusión. Lo segundo que hay que decir, esto lo digo a título personal, nuestro bloque resolverá la actitud a seguir, pero que a mí me parece sumamente peligroso ese debate. ¿Por qué? Porque creo que, como decía Roberto, en primer lugar hay que saber cuál es el nuevo plan financiero del gobierno. No lo presentó hoy. No lo presentó. Por eso. Creo que la pregunta más directa que le formuló una colega fue justamente eso. ¿Qué va a hacer para evitar la fuga de dólares, la corrida del dólar, Bueno, la inflación? Entonces no respondió. no conocemos el plan financiero. Supongamos que aterriza en el Congreso la discusión. En el Congreso obviamente va a haber distintas posiciones, desde la posición de la izquierda que va a plantear que hay que, digamos que no hay que negociar y que hay que desconocer la deuda, hasta posiciones de distintas características. Yo no me imagino en el medio de esta hecatombe a la que nos llevó el gobierno un debate parlamentario alrededor de esta cuestión. Es decir, alguno va a levantar la mano y va a decir, bueno, ¿por qué vamos a estirar los plazos, supongamos, de las LETES 6 meses más? Y hacérselo caer otra vez al nuevo gobierno, que además le vamos a hacer caer encima la tarifa de gas postergada, la tarifa de electricidad postergada. El central sin reserva. El central sin reserva. ¿Por qué 6 meses? También podrían ser 2 años. Mientras transcurra esa discusión, los mercados van a estar enloquecidos, porque va a ser un pandemonium. El gobierno sigue sin hacerse cargo de su responsabilidad. Entonces ahora, ¿cuál es el camino que encontró? Tirárselo al Congreso. Yo estoy de acuerdo en que hay que reestructurar la deuda, absolutamente de acuerdo, pero es una responsabilidad del gobierno. Si asumió la responsabilidad de llevarnos a esto, tiene la responsabilidad de llevarnos a una reestructuración de deuda que con el Fondo Monetario... La otra pregunta, ¿el Fondo Monetario Internacional va a estar mirando a ver qué decide el Congreso con su propia reestructuración de deuda o va a poner las condiciones previamente? Es una aquelarre, han llegado a una situación absolutamente incontrolable. Absolutamente incontrolable. Ahora seguimos, está también Carlos Iannisotto de Coninagro, enseguida vamos a tener su opinión. Ayer justamente había estado el presidente en un evento del campo y donde los ruralistas y Coninagro se quedó con sabor a poco, ¿no? Pero vamos a más repercusiones. Jorge Asís, hablando sobre este momento del gobierno de Mauricio Macri. Cuando propuse en alguna nota el adelantamiento de las elecciones, por supuesto que no tenía ninguna otra intención que advertir sobre la lejanía de este 27 de octubre, que hoy es la posteridad. Acá hay un problema. Por supuesto, para eso tendría en todo caso que intervenir el Congreso, y también choca con algunos intereses políticos. A Macri, que hoy
ya en mi próxima nota que se llama Las ilusiones recobradas, ¿viste? Como el paraíso recobrado de Marcel Proust, desde el sábado hay una especie de euforia, ¿entendés? Que contrasta con una depresión que se notaba. El gobierno está terminado. Cuando yo te digo que el gobierno está terminado, no es ninguna cosa absolutamente tremendista. Está electoralmente perdido. Acá hay una estrategia del gobierno que me parece, si vos querés, hasta acertada. Intentar enredar al que lo venció, asociarlo, complicarlo, si vos querés, en este presente que tiene que ver con su ocaso. La opinión de Jorge Asís sobre este momento del gobierno, ¿no? Muy lapidario en su opinión. Roberto, a ver, sumamos un análisis más de lo que has estado repasando. Una cosa que puede pasar mañana con este anuncio es que mejore el precio de los bonos porque muchos especuladores, con la idea de un canje, con precio de default, porque está totalmente... Van a comprar. Claro. Yo creo que el gobierno está especulando con que mañana haya un vuelco, por lo menos se frene la venta y haya una mejora. ¿Por qué? Porque muchos dicen, bueno, si se reperfila esto se vuelve más pagable, salen a comprar. Ahora, no resuelve la demanda de divisas. El gobierno ha decidido saldar en contra de los tenedores de bonos y en favor de los demandantes de divisas. Ahora, el tema es el Fondo Monetario, que le dio 45.000 millones de dólares, que le permitió cambiar el programa y adecuarlo a las necesidades electorales de Cambiemos, que permitió que se rompan las bandas de no intervención cambiaria para mantener un dólar bajo artificialmente. ¿Ahora qué va a hacer? Digo, ¿qué hace? Como hizo... me desentiendo de todo, yo no tuve nada que ver. Digo, el fondo tendría que estar tratando de apoyar hoy al gobierno sin condicionamientos para que esta transición hasta el 10 de diciembre sea ordenada y se tranquilicen las variables. Esa es la responsabilidad de una institución multilateral. Ahora, yo creo, Roberto, perdóname, Sí. que una contribución del fondo debería ser entregar el último tramo Por supuesto. el 28 de octubre. Porque si no se ¿Cómo? el 28 de octubre. Uy, lo van a tirar de golpista. No, ¿eh? no, no, Lo porque van a si- tildar no, de todo lo golpista. Si yo contrario. llegaba a decir lo de Melcoñán, mañana era un Sí, golpista. sí. ¿eh? No, pero no, ¿por qué? Porque si no se lo fuman. Se va a ir otra vez en fuga de capital, porque además una pregunta que se la hago a Roberto que de esto sabe. Ellos dicen, vamos a pagar a los tenedores particulares, a las personas humanas. Personas humanas, que es lo que dice el es una Código nueva Civil. definición, pero bueno, le vamos a pagar estos compromisos. Supongamos, como viene ocurriendo en las últimas licitaciones, que la mayoría de los que tienen letes no renuevan. Y dicen, bueno, dame al vencimiento. ¿Con qué le van a pagar? Con las reservas. Con las reservas, exactamente. Que Porque nos si- criticaron a nosotros por pagar deuda con Exactamente, reservas. le Bueno, van a pagar, pero no le van a pagar con la caja de Hacienda, No. le van a pagar con las reservas. con las reservas. Seguirán quemando reservas. Y hay 15.000 millones, eso lo dijo Melcoñán. 15.000 millones de vencimientos Sí, sí. también. De letes y de CAP hay caps. alrededor de 15.000 Sí, millones, sí. vos me podés desmentir. Sí, 15.000 y monedas. Bueno, muy bien. Entonces le van a pagar con reservas. Si viene este último tramo del préstamo, se las queman también. Entonces, ¿qué va a ocurrir con el próximo gobierno? Va a llegar sin reservas en el banco y, como decíamos recién, con compromisos acumulados, tanto de deuda interna como de deuda externa, que también se van a transformar en ¿No será que imposible de buscan afrontar. eso? Pero no tenga ninguna duda. ¿Busca eso el gobierno Por y el eso fondo pero condicionar el el Fondo próximo Monetario gobierno? Internacional esta semana, el Fondo Monetario, los fondos de inversión, el diario Clarín, el diario La Nación hicieron lo imposible para que saliera Alberto Fernández a avalar la política de mercado que destruyeron la economía y el tejido social. Pero si eso es lo que pidió. imposible. Porque el fondo está especulando con cambiar el acuerdo stand-by por un crédito de facilidades Exactamente, extendidas. exactamente. De 8 años, con condicionalidades mucho más gravosas internas. Me parece que esa es la idea con que el fondo está especulando hoy. Bueno, reprogramamos estos vencimientos, lo vamos a llevar a 8 años, pero vamos a Exactamente. pedir Y mientras tanto, todo lo que no ya pasa es lo sabemos. que debería pasar, que se regule el mercado de capitales, que esto no ocurre, que haya una emergencia alimentaria, que esto no ocurre, y que se vea, disculpe el amigo de Coninagro, de qué manera también se frena la licuación de retenciones. Porque sigue subiendo el dólar y las retenciones en pesos se siguen licuando. Entonces,
¿De dónde vamos a sacar recursos? No hay ninguna Está bien, posibilidad. me da el pie porque Carlos Yanisotto, aún con crítica de su sector, ha planteado esto, ¿no? ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. ¿Qué tal, Gustavo? Usted ha Un gusto. planteado, ¿no? La posibilidad de volver a algún esquema de retenciones para ser solidarios, ¿no? Bueno, no hemos, de nuestro sector, hemos definido claramente, Gustavo, que no estamos a favor de las retenciones. Lo que sucede es que cuando hay una situación social particular y hay situaciones de emergencia, en lo que estamos viendo que hay una pobreza de una cantidad superior al 30%, donde hay jóvenes que más del 50% que no están integrados al ámbito del trabajo, el Pobreza que campo, también hay en el campo. por supuesto, las economías regionales que están empobrecidas, entonces no podemos dar la vuelta o dar la espalda a una situación social y detenernos en una situación impositiva. Lo que tenemos que ver de qué manera enriquecemos o buscamos la forma de que entren divisas al país en forma genuina a través de la producción, del trabajo y del empleo. Pero hoy el Banco Central había tomado una medida, ¿no? Para que liquiden. Es una medida que intenta forzar a los grandes exportadores a liquidar divisas, pero la toma tan tarde que no tiene ningún efecto práctico, porque nos puede explicar muy bien acá, la cosecha ya está, la de soja ya está afuera, la de maíz ya está toda implantada, es decir, no es momento donde los productores toman crédito para la actividad, todo lo contrario, Claro, es el momento donde empiezan a cobrar. Aparte te quiero aclarar algo, el productor lo que cobra es pesos. Claro. Y lo cobró hace mucho. Son las exportadoras las que están vinculadas al tema de esta resolución del Banco Central. Esto yo creo que es importante aclararlo en función de saber que el productor ya cobró en pesos y volvió a invertir en pesos, pagando en dólares sus insumos. Y lo que nosotros buscamos, si me permitís, Gustavo, con la reunión de mañana con Alberto Fernández, que la que tuvimos con Macri también y con Labaña, es saber cuál es la señal que tiene hoy el productor hacia adelante. Pero usted esta ¿Cómo mañana vamos me a decía, manejar? usted esta mañana en la radio me decía que ayer quedaron con sabor a nada, que el presidente no hubo respuesta a los requerimientos de ustedes. Mire, nosotros tuvimos ayer una jornada, el cooperativismo, una jornada muy fructífera porque mostramos unidad, porque mostramos que sabemos a dónde ir. Le traigo un pequeño obsequio de nuestro documento, que tenemos claros los horizontes para debatir y provocar la unidad hacia donde queremos caminar. Yo creo que este es el gran desafío que también tiene la política para hacerlo. Y por supuesto que en ese desafío la presencia de los protagonistas, de los candidatos, fue un honor que nos hicieran a nuestra presentación, en la cual todos se manifestaron libremente y en la cual el presidente manifestó libremente su opinión, que eso de alguna manera nos honra como figura presidencial, pero por supuesto hubo cómo vamos a lograr la reforma tributaria que se plantea, cómo vamos a posibilitar que haya crédito en la Argentina, cómo vamos a solucionar el problema de informalidad y marginalidad, cómo vamos a poder frenar este mega urbanismo que hay en la ciudad, en el país, y no tiene freno. Y frente a esa situación, bueno, los interrogantes quedaron planteados. Y ahora se van a hacer más difíciles, ¿no? Sí, primero le quiero agradecer al representante Coninagro la solidaridad social. Es muy importante decir estas cosas en este momento porque estamos en una situación difícil con el abastecimiento de alimentos. Entonces yo esto es fundamental. Se lo agradezco como dirigente. No, es como si me permite, es un deber como ciudadano y como argentino. Quisiéramos escuchar de muchos este tipo de respuestas. Y el cooperativismo, es lo social y la solidaridad es la esencia nuestra. Quisiéramos escuchar de muchos estas cosas. Ahora, la situación en la que estamos hoy es que el gobierno invirtió una conferencia de prensa y hubo un comunicado del fondo que no resolvió nada. No resuelve nada. Lo único que dijo es vamos a reperfilar vencimiento de deuda, no sabemos cómo, no sabemos cuál es el programa financiero, con qué sustentabilidad. Ahora, mañana puede seguir la demanda de divisas. Y el Banco Central no abrió la boca, no sabemos. El Banco Central cree que puede vivir con una tasa del 75% en las LELIQ in eternum, rifando. Digo, el Banco Central ha perdido miles de millones de dólares de reservas. Porque aquí hay un problema también
de punto de ruptura este programa financiero. Digamos, no se frena la escalada por más que suba la tasa de interés, venda reserva. Hay una discusión abierta y tampoco se resuelve este tema de echarle la culpa a todos y decir, bueno, ahora nosotros emitimos los bonos en estos plazos, concertamos los vencimientos, hicimos, ahora arréglense el Congreso. Digo, no es así. No. Ahora seguimos, Roberto, y ahora también vuelvo con Leopoldo. Pedro Briguer, a ver, vamos con más repercusiones en el mundo de lo que está ocurriendo con este anuncio económico. Bueno, estaba mirando justamente, Gustavo, algunos sitios internacionales. Primero vayamos al diario El País de España, que si bien ya es más de la 1 de la mañana, están obviamente anunciando esto. Antes les decía que el problema es que, claro, están madrugando ellos. Argentina pide al Fondo Monetario Internacional renegociar los plazos de la deuda. Te digo que también la agencia Bloomberg, muy importante agencia de noticias, más que nada dedicada a temas financieros, le está dedicando mucha atención a esto. No solamente lo que vemos en castellano, Argentina busca extender el vencimiento de 101.000 millones de deuda, sino que recién estaba mirando Bloomberg Australia, justamente también hablando del tema, Bloomberg Asia. O sea, esto está teniendo una repercusión muy fuerte en algunos sitios internacionales y seguramente dentro de unas horas, cuando se despierten en Europa, esto va a estar mucho más fuerte, sí, porque el hecho de que Bloomberg empiece a difundirlo por todos lados es fuerte. Busquemos nuevamente la tapa del país, A ver, la tapa del país, porque la bajada del país. La crisis asfixia al gobierno de Mauricio Macri tras una nueva jornada negra para el peso. Dice El País de España. La crisis asfixia al gobierno de Mauricio Macri tras su nueva jornada negra para el peso. Lo dice El País bajo el título Argentina pide al fondo renegociar la deuda. Gracias, bueno, Pedro. Bloomberg también dice que es uno de los peores momentos de la historia respecto de este tipo de temas. Bien, gracias Pedro. Ahora, Leopoldo, vuelvo a este concepto, ¿no? Porque Macri nunca se ha hecho responsable de gobernar la Argentina. Y en estas últimas semanas pidió de pedir racionalidad a Alberto Fernández. Hoy lanzó el gobierno, porque lo promovían figuras del gobierno, un hashtag muy provocador, antidemocrático, decía no al golpe K. Mira, ya analizar las decisiones que se toman en el gobierno es una tarea muy difícil, casi te diría que sería muy difícil para psiquiatras bastante entrenados. Porque si arrancamos desde el momento de la elección en adelante, bueno, recién lo decíamos, fabricaron un cuento el viernes anterior, burbuja financiera. El lunes el presidente, previo el domingo, nos mandó a dormir a todos sin el resultado de la elección. El lunes mostró al verdadero Macri, autoritario, antidemocrático. Le faltó decir que para él lo único que tenían que votar es los mercados, que si vota la gente es un problema. Claro. Y sí. Le faltó decir eso. No, lo dijo. Sí. Lo dijo porque dijo el viernes, miren cómo no fue y miren cómo no fue hoy. Y de ahí en adelante entramos en este comportamiento esquizofrénico donde efectivamente, por un lado, llaman a la responsabilidad de la oposición y por el otro lado avanzan con Lilita Carrió, con Pichetto, con una consigna absurda en la marcha que convocaron, porque decían, vamos a defender a la República. ¿Contra qué? Contra la democracia. Claro. Porque, ¿cuál era el problema? Que la gente había votado, 11 millones de argentinos decidieron votar a otra opción política. Una cosa, sí. Digo, realmente, si apelando al viejo cuento del decano de una universidad de Noruega, si el tipo aterrizaba acá y sabe castellano, esa semana salía enloquecido. Y mientras tanto, la realidad es otra. Mientras tanto, hemos tenido en 16 días 2 devaluaciones brutales. La del día 12, con una caída sobre los precios extraordinaria, creo que fue la devaluación que más rápido se trasladó a los precios desde que asumió Macri, la velocidad del traslado, y otra devaluación entre ayer y hoy. Bueno, mientras tanto esta es la realidad, y el gobierno se embreta en discusiones de carácter sociológico, que si ningún gobierno que no sea peronista terminó el mandato, que son todas mentiras, cuentos. A Irigoyen lo sacaron a patadas en un golpe de Estado, a Ilia también, a Alfonsín con un golpe de mercado.
Los gobiernos peronistas muchas veces no terminaron también por golpes de Estado, Perón, el 76. Pero la verdad que toda esa discusión es una discusión absurda. Acá lo que estamos es frente a una de las peores crisis de la Argentina, producto de un modelo que se ha derrumbado. Y el día domingo 11, la sociedad decidió votar por una esperanza, ni siquiera votó por bronca. La bronca la implantan ellos en la sociedad, el odio lo siembran ellos. Pero la gente fue a votar por una esperanza, la esperanza de tener un laburo que le permita mantener la familia, mandar al pibe con la panza llena y no que esté saltando de merendero a merendero a ver cuándo le toca comer, el comerciante que tenga cliente que le compre su producto. Esa fue la esperanza con la que la gente votó. Pero la verdad, además, pasó por encima los ciudadanos libres de un bloque de poder extraordinario. Vencimos un bloque de poder extraordinario al fondo, a los fondos de inversión, a Trump, a Clarín, a Nación, y eso tiene un valor extraordinario. Pasaron por encima de los zócalos de televisión, pasaron por encima de los títulos de diario. Gracias, Gordo. Una línea, porque a partir de las 9 también se va a sumar Julián Guarino, pero quiero escuchar ya de parte de Julián el primer análisis sobre estos anuncios. Julián, reperfilar para Julián Guarino, ¿qué significa? Bueno, significa algo, a ver, atención, porque va a haber algo nuevo, esto me lo ha confirmado una alta fuente del gobierno, se va a tratar, y después vamos a estar dando algunos detalles, de que el Congreso sea partícipe de lo que ellos no están llamando un canje. Atención, porque se va a buscar una modificación de la legislación argentina con la cual se emitieron los bonos que tienen obviamente legislación local. Se va a aplicar algo que se llama una cláusula de acción colectiva, que es algo que se aplica a nivel internacional para los bonos que han sido emitidos justamente bajo legislación, por ejemplo, de Nueva York, pero que los bonos argentinos no tienen, y que el Congreso va a ser el encargado de aprobar esa nueva legislación con la cual van a tratar, en principio, de extender los plazos de la deuda local. Vamos a explicarlo después más en detalle, pero va a ser algo nuevo, es algo que hoy todavía no existe, que lo han hecho Grecia y Alemania en su momento, y que el gobierno tiene cifradas sus expectativas en que esto salga adelante. Dicen que el compromiso de los diputados y senadores tiene que ser total, porque para que esto salga tiene que tener mayoría especial, y a partir de ahí, ¿qué significa? Que todos quienes tienen bonos, tanto legislación local como también legislación extranjera, tienen que rubricar su conformidad para extender los plazos. Y hay determinado tipo de cláusulas que están establecidas. Por ejemplo, si no se aprueba por un 66 o 75% de los tenedores de bonos, bueno, ahí realmente el escenario se complicaría. 75 en el caso de los bonos externos. 75% algunas series, tanto de los bonos externos como también de los bonos locales, o 66% de la totalidad de la deuda emitida. Es decir, vamos a una especie de encuesta con el mercado financiero internacional y local sobre si quieren o no extender los plazos de la deuda argentina. Gustavo, Uruguay hizo algo muy parecido en la crisis del 2008-2010 y logró reperfilar toda la deuda en términos muy amigables con el mercado. Pero no estaba en una situación crítica como está hoy Argentina. No estaba atacada por los mercados y con un gobierno débil que no tenía un rumbo ni un plan económico. El problema no es el instrumento que uno pone sobre la mesa, sino la capacidad de gestión de un gobierno. Y el mercado hoy duda de este gobierno, por lo tanto... Digo, normalmente esos rollover que se llaman, porque en definitiva es eso, lo hacen países que están en una situación solvente, tienen determinados vencimientos y dicen, bueno, te doy este bono en pago de los vencimientos y a largo plazo, y normalmente eso es una operación muy normal en los mercados, para aprovechar baja de tasa de interés, para mejorar la situación del sector externo. Ahora, esto que se está hablando, primero hay un aspecto positivo, impedir un ataque de buitres como sufrimos en nuestros canjes. Se está tratando de despejar el escenario. Eso es cierto, porque el primer canje del 2005 tuvimos 76% de aceptación, después con el 2010 lo llevamos al 92,4% e igual sufrimos el ataque especulativo. Yo creo que desde ese punto de vista me parece razonable. Ahora, tal vez no está... El gobierno debió haber estado haciendo ya roadshow con haciendo rondas con los tenedores de bonos, los bancos de inversión para decir que iba a hacer esto. Y el fondo debiera estar enterado de esto. Hay información, Gustavo, al respecto a esto. Después, si querés, ahora enseguida. Digo, nuestra experiencia cuando fuimos a hacer el segundo canje fue primero ir a ver al fondo, explicar lo que íbamos a hacer y después una ronda de negocios con los tenedores de bonos.
Gracias, Leopoldo. Gracias, Jan Soto, como siempre. Gracias, ¿Te puedes quedar? Sí, bueno, me invitás con todo Roberto se queda y con Julián Guarino. Se suma también a Fernando Alonso, a Juan. Seguimos analizando las medidas, lo que muchos sostienen ya. Hoy Macri anunció un default selectivo. Así lo están reflejando en el exterior. Toda la información, y en la próxima hora nos vamos a meter con las urgencias, la emergencia alimentaria que algunos municipios del conurbano ya tienen, que se pide a nivel nacional. Ya volvemos.